Bueno, vamos a hacer un repaso rápido al tema de inmunidad. La inmunidad es la capacidad de hacer frente a una determinada enfermedad infecciosa. Y aquí tenéis un esquemilla que recoge más o menos de forma sencilla cómo funciona la inmunidad. Está dividido en dos partes. La parte derecha es la que nos representa esa inmunidad adquirida y la parte izquierda la inmunidad innata. La inmunidad innata es con la que nosotros nacemos. Es decir, es inespecífica, da exactamente igual el tipo de agente infeccioso que entre al interior de nuestro cuerpo, porque siempre va a responder de la misma forma y con la misma intensidad. Esta inmunidad innata con la que nosotros nacemos se divide además en dos partes. Las primeras barreras de defensa serían esas barreras externas que clasificábamos o que clasificamos en tres tipos: las físicas, químicas y las biológicas. Las físicas estaríamos hablando de la piel, principalmente, que es una capa de células muy gruesa, que está queratinizada, que tiene secreciones, que a veces presenta escamas, plumas, pelos. Además, también tenemos unas barreras que son químicas, entre ellas una de las que más se nombra siempre es la disocima, que es una enzima que aparece en las secreciones de las lágrimas y en las secreciones nasales también, y lo que hace es destruir esa mureína, esa pared de mureína de las bacterias. Y además también tenemos esas defensas biológicas, esa microbiota intestinal o microbiota vaginal, que son las bacterias que viven de forma natural en el interior de nuestro cuerpo, que nos aportan beneficios, ¿vale? Porque tenemos una relación simbiótica con ellas, y que en el momento en el que desaparecen dejan un espacio libre que puede ser ocupado por un agente infeccioso. Vale, esas barreras externas, esas primeras barreras de defensa, pueden ser superadas por un agente infeccioso, sobre todo a través de una herida o a través de las vías respiratorias, y entonces se activaría en ese momento esa segunda barrera de defensa, que son las barreras internas, pero las primeras que se activan son las innatas o inespecíficas. Es decir, unas barreras que son siempre las mismas y de la misma forma para cualquier agente infeccioso que entre en el interior de nuestro cuerpo. Vale, ¿cuáles son esas barreras innatas inespecíficas? Bueno, pues aquí os las nombro, ¿vale? Que son las natural killer, que son unas células, son unos linfocitos, proceden de las mismas células madre que los linfocitos T. Está el interferón y el complemento, que son proteínas, la fiebre, que es el aumento de la temperatura, la inflamación, que lo que hace es aumentar la permeabilidad de los capilares, y las células fagocíticas. Vale, estas de aquí, bueno, las defensas innatas que os he hablado antes, ¿vale? Y aquí tenemos esas natural killer, que son linfocitos, que lo que hacen es atacar y destruir por apoptosis a las células estresadas o células que estén infectadas por virus. Pero da igual el tipo de virus, no es en un virus específico. Además, esto que os enseño aquí es el sistema del complemento, es un conjunto aproximadamente de 30 proteínas que actúan en cascada, se activa la primera y eso hace que se activen las demás, y eso genera una especie de poro en la membrana y hace que la célula lise, que la célula muera. El interferón son unas proteínas también que son liberadas por células infectadas. Cuando un virus entra en el interior de una célula, esas células liberan los interferones que son captados por las células vecinas y limitan, ¿vale?, la entrada, las células vecinas limitan la entrada de los virus a través de su membrana. La inflamación es las células rotas lo que hacen es liberar unas sustancias químicas que son, por ejemplo, en este caso nos lo pone aquí la histamina, pero son, lo diré, mediadores de la inflamación, varias sustancias químicas, a todos ellos se les llama mediadores de la inflamación, y entonces lo que hacen es hacer que esa zona se inflame
que aumente la permeabilidad de los capilares porque las células de los capilares se separan un poquito, se dilatan y entonces eso permite que a esa zona acudan y puedan pasar entre esas células más, entre ellos más fagocitos. Vale, aquí tenemos un macrófago. Dentro de los fagocitos están los monocitos y los neutrófilos. Yo os he hablado solo de los macrófagos. Los neutrófilos tienen capacidad fagocítica y los monocitos son los que, una vez que se diferencian, nosotros los llamamos macrófagos. Entonces, lo que hacen es fagocitar agentes infecciosos, cualquier sustancia extraña que localicen o células, muchas veces células estresadas también o células tumorales, y forman un fagosoma. Y una vez que se ha formado ese fagosoma, pues se une con un lisosoma primario y se forma un fagolisosoma. Ese agente infeccioso o ese antígeno es destruido y ya está. Las sustancias que liberan al exterior o cuando los macrófagos o los fagocitos han fagocitado muchas sustancias, muchos de ellos mueren y todo esto forma lo que nosotros conocemos como el pus. Vale, cuando todo esto no funciona o no es suficiente, no es que no funcione, sino que cuando todo esto no es suficiente, por ejemplo, tenemos un virus como el COVID que ha entrado a nuestras células de la garganta, se ha producido una inflamación, nos ha aumentado la temperatura, el complemento y el interferón se han activado también, las natural killer también, pero ese virus sigue infectando células de nuestra garganta, ¿vale? Entonces lo que hace es activarse el tercer, ¿vale? La tercera línea de defensa. Esta era la primera, esta de aquí es la segunda y llega un momento en el que se activa la tercera línea de defensa. Que se active esta no quiere decir que se desactiven las anteriores. Esta sigue funcionando y esta también sigue funcionando. Vale, ¿en qué consiste esta tercera línea de defensa? Bueno, pues yo os hago un pequeño resumen, pero luego hay que verlo en conjunto, ¿vale? Bueno, los macrófagos en muchas ocasiones lo que hacen es colocar los antígenos, es decir, esas sustancias que ellos reconocen como extrañas, porque de un agente infeccioso como un virus no reconocen como extraño todo. En el caso del COVID solo reconocen, por ejemplo, la proteína S, y el macrófago fagocita el virus y coloca esa proteína S en unas proteínas que él tiene en la membrana, que son los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿vale? Como unas prolongaciones que tiene en la membrana. Y él coloca ahí ese antígeno. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues a través de los vasos linfáticos llega hasta los ganglios, donde en los ganglios se localizan los linfocitos B y los linfocitos T. Empezamos con los primeros. El macrófago le presenta a ese linfocito B el antígeno que tiene colocado en su membrana, porque se transforma ese macrófago, hemos dicho, no sé si os lo he dicho, en una célula presentadora. Por lo tanto, repito, va por los vasos linfáticos, ¿vale? Y llega hasta los ganglios y se lo presenta a un linfocito B. En ese momento el linfocito B se diferencia en células plasmáticas, es decir, empiezan a dividirse y se activan y se hacen más grandes y empiezan a tener un retículo endoplasmático rugoso mucho más grande porque comienzan a fabricar proteínas que son anticuerpos, que son inmunoglobulinas. Es lo mismo anticuerpo que inmunoglobulina. Pero al mismo tiempo también esta célula presentadora también se encuentra con los linfocitos T helper. Son un tipo de linfocitos T que lo que hacen es que cuando se encuentran a esa célula presentadora o se encuentran el antígeno libre, no se lo tiene por qué enseñar una célula presentadora, se activan e empiezan a liberar unas sustancias químicas que se denominan interleucinas. Estas interleucinas se liberan a la sangre y comienzan o activan a los linfocitos B, para que se diferencien más rápido y comiencen a fabricar más rápido esos anticuerpos, les activan a los linfocitos B. Además, esas interleucinas activan a los macrófagos para que se produzca la fagocitosis, para que fagociten más rápido, ¿vale? Para que estén activos. Y también activan a otros linfocitos T, que se llaman linfocitos T citotóxicos, que estos se unen directamente a células que están infectadas o células tumorales y las atacan, por decirlo de alguna manera, las generan poros y las matan, ¿vale? Bueno, pues, por lo tanto, hemos dicho que tenemos linfocitos B, que estos son los que van a fabricar anticuerpos,
Y esos anticuerpos es lo que nosotros denominamos una respuesta inmunitaria humoral. Los anticuerpos van a los humores, a los líquidos, y son los anticuerpos los que se unen después con los antígenos para, por decirlo de alguna forma, para desactivar a esos antígenos, ¿vale? Es decir, los linfocitos B pertenecen a la respuesta inmunitaria humoral, ya que son los que fabrican anticuerpos. Los linfocitos T tenemos tres tipos. Nosotros en la explicación que os he dado antes solo hemos visto dos. Los T-helper, que son los que reconocen a las células presentadoras y activan a los B, a los T citotóxicos y a los macrófagos. Los linfocitos T citotóxicos, que reconocen a los antígenos que están unidos a las células del organismo y las destruyen, ¿vale? Es decir, a esas células infectadas por virus o células tumorales. Y luego hay otros linfocitos T que se denominan supresores, que son los que suprimen esa respuesta autoinmune para que nuestro cuerpo no destruya a las células de su propio cuerpo. Es decir, son las que paran ese sistema inmune. Las natural killer, que también son linfocitos T, ¿vale? Estos pertenecen, no pertenecen al sistema inmunitario, lo diré, al sistema inmune adquirido, ¿vale? Sino que es al innato. Vale, aquí os he puesto una imagen así un poco cómica de lo que sería una célula presentadora, sería un macrófago, que lo que ha hecho es fagocitar a un antígeno y lo coloca en su membrana para presentárselo a un linfocito T. Vale, también os he puesto estas células, los elementos de la sangre, que son los glóbulos rojos, las plaquetas y todo lo que conocemos como glóbulos blancos. Los monocitos que luego se transforman o se diferencian en macrófagos, los linfocitos, que tenemos los T y los B, y luego aquí tenemos los otros que son los granulocitos, que son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Nosotros hemos visto estos de aquí y estos de aquí principalmente. ¿Vale? Glóbulos rojos, las plaquetas, aquí tenemos los granulocitos y luego de la línea linfoide, ¿vale? Los B, los T y los linfocitos, los natural killer. Vale. Esto sería un linfocito un linfocito B indiferenciado y esto es cuando tenemos una célula plasmática ya, es decir, este linfocito B cuando se diferencia en células plasmáticas con un gran retículo endoplasmático rugoso que es capaz de fabricar cantidades enormes de anticuerpos. Por lo tanto, en resumen, esto es una barrera primaria, que son las físicas, químicas y biológicas. Esta es la barrera secundaria, que hablamos de inflamación, de fiebre, complemento, interferón, natural killer y macrófagos. Y esta es la barrera terciaria o la tercera barrera, que es la inmunidad específica, donde tenemos dos tipos de respuesta. La humoral, que son los linfocitos B y los anticuerpos, linfocitos B que fabrican anticuerpos, y luego tendríamos la celular que se encargan los linfocitos T-helper o los linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Estos lo que hacen, no fabrican anticuerpos, atacan directamente a las células. Algo muy importante dentro de este tema es que estas células plasmáticas, una vez que han fabricado los anticuerpos y los anticuerpos han terminado con el antígeno al final con el tiempo acaba, perdón, si han terminado con el antígeno, el anticuerpo finalmente con el tiempo acaba desapareciendo, desaparece de la sangre y las células plasmáticas normalmente también. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues nos quedan los linfocitos de memoria. Aquellos linfocitos B que se han diferenciado porque han encontrado directamente un antígeno o porque alguien se lo ha presentado, siempre queda alguno que es el linfocito B memoria, pero es específico para ese antígeno concreto. Si hemos tenido 200 antígenos, tendremos y hemos tenido una respuesta adquirida específica frente a ese antígeno, tendremos 200 linfocitos B memoria, ¿vale? Esto de aquí es la respuesta secundaria. Y no hablo de barrera, ¿vale? No es lo mismo la barrera primaria, barrera secundaria y barrera terciaria que la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Quiero decir, cuando por primera vez en nuestro cuerpo entra un agente infeccioso y atraviesa las barreras externas y tenemos una respuesta inmune innata, ¿vale? Que nos sirve,
se activa la tercera línea de defensa, que es la inmunidad adquirida. Entonces, el linfocito B empezará a fabricar células plasmáticas. Este paso desde que el linfocito B encuentra el antígeno hasta que comienza a fabricar células plasmáticas y a fabricar anticuerpos, tarda aproximadamente 3-4 días. 3-4 días en los que el virus, si fuera un virus, sigue multiplicándose y atacando nuestras células, parasitando nuestras células. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya termina todo esto, nos quedan linfocitos B memoria. La segunda vez que vuelve a entrar otra vez este agente infeccioso, directamente se une con los linfocitos B memoria y estos tardan horas en comenzar a fabricar anticuerpos. Por lo tanto, la primera respuesta es más lenta porque tarda 3 o 4 días y además la cantidad de anticuerpos que se fabrica no es mucha. Y los primeros anticuerpos que se fabrican son las inmunoglobulinas M. La respuesta secundaria es mucho más rápida porque tenemos linfocitos B memoria, es decir, el antígeno es detectado más rápido por estos linfocitos B memoria que empiezan a fabricar más rápido los anticuerpos y encima se fabrican en cantidades mucho más elevadas y los anticuerpos que se fabrican son principalmente inmunoglobulinas G. ¿Vale? Estos son los anticuerpos de los que os estoy hablando, ¿vale? Este es el primero, la inmunoglobulina M, el primero que se suele fabricar. Esta es la inmunoglobulina G, que es la que se suele liberar en una respuesta secundaria. Esta es la inmunoglobulina E, que es la que aparece, os lo he puesto aquí en resumen, en reacciones alérgicas y frente a parásitos, ¿vale? La inmunoglobulina A, que se encuentra en las mucosas y en las secreciones como la saliva, y luego ya nos queda la inmunoglobulina D, que es parte del receptor de esas células B de los linfocitos B. ¿Os acordáis que tenían puesto en su membrana unos anticuerpos? Bueno, pues la mayoría de ellos son inmunoglobulinas D. Cuando nos pongan la parte de los anticuerpos, esto nos lo tenemos que saber muy bien. Los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas. Una es esta, formada por aminoácidos unidos por enlace peptídico. La otra cadena pesada es esta, formada por aminoácidos unidos por enlace peptídico. Y dos cadenas ligeras. Una es esta, también formadas por aminoácidos, y otra es esta. Ambas cadenas están unidas por puentes disulfuro, ¿vale? Y cuando lo analizamos, los anticuerpos tienen todos, ¿vale?, una región constante, que es esta de aquí, que no varía, es decir, todo este trocito de por aquí no varía y es más o menos el mismo en todos los anticuerpos, por ejemplo, en todas las inmunoglobulinas G. Pero luego tenemos otra región variable, que es esta de aquí, que es el extremo, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, donde hay unos aminoácidos que ya son específicos para ese antígeno, ¿vale? Bueno, pues además, esos aminoácidos que se unen concretamente al antígeno, estos se llaman, o esa región, esos aminoácidos sean 5, 6, 7, se llaman parátopo. Y la zona del antígeno que se une con el parátopo se llama epítopo. Tanto el parátopo como el epítopo encajan químicamente, ¿vale?, el uno con el otro, y eso hace que se puedan unir. Son uniones débiles, no son uniones, no son enlaces covalentes y se pueden volver a soltar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene dos zonas de unión, es decir, se puede unir a dos antígenos, ¿vale?, a través de sus zonas variables. ¿Cómo es la unión? Es decir, ¿qué pasa una vez que un antígeno se ha unido que un anticuerpo se ha unido a un antígeno? Pues lo que ocurre puede ser, por ejemplo, la precipitación. Aquí tenemos los anticuerpos, aquí tenemos el antígeno y entonces lo que se produce es una especie de precipitado que es insoluble, que cae y que es mucho más fácil para los macrófagos ahora comérselo. Pues no es lo mismo perseguir a bacterias que se mueven, por ejemplo, que ir y fagocitar a bacterias que están inmóviles y que están precipitadas en algún capilar sanguíneo o en algún tejido. Otra de lo que hacen los anticuerpos, por ejemplo, si estamos hablando de toxinas, hay bacterias que fabrican toxinas, no es que ataquen, sino que pueden unirse a través de receptores a las células y generarles problemas a las células, problemas metabólicos normalmente o lo que sea, y entonces lo que ocurre es que esta toxina, al estar unida al anticuerpo, no puede hacer su acción, no se puede unir a los receptores y ya no puede hacer su función.
En el caso, por ejemplo, también de, algunas bacterias o virus o lo que sea, ya no es solo que precipiten, sino que se forman agregados también, eh, y se unen unos a otros, se aglutinan, ¿vale? Se forman bolas enormes y entonces también las inmoviliza. Y otra cosa es la opsonización. Los anticuerpos se unen a la superficie de microorganismos y lo que hace eso es facilitar la opsonización, es la facilitación, es, si me sale, facilitar al macrófago el reconocimiento de este antígeno. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto algún dibujín de lo mismo. Y vale. Esto de aquí, esta gráfica es muy importante, es cómo se produce la respuesta una vez que hemos tenido un contacto con un antígeno, ¿vale? Aquí nos pone la cantidad de anticuerpos, esto sería poco anticuerpo y cada vez más anticuerpo, lo que se genera, y esto es el periodo de tiempo. Entonces, si yo por primera vez entro en contacto con un antígeno, imaginad que por primera vez tengo el COVID, entra en mi cuerpo, hay un periodo de latencia, un periodo en el que mi cuerpo tiene que detectar a ese virus, el macrófago lo fagocitaría, se lo presenta a los linfocitos T y B y llega un momento en el que los linfocitos B se transforman en células, se diferencian en células plasmáticas y comienzan a fabricar anticuerpos. La cantidad de anticuerpos que se fabrica no es mucha y los principales que se fabrican en un primer contacto son las inmunoglobulinas M. Fijaros que aquí hay un periodo de latencia, un periodo en el que no hay células plasmáticas diferenciadas y por lo tanto no hay anticuerpos contra ese virus, ¿vale? Una vez que la lucha la va ganando el sistema inmune, va disminuyendo la carga vírica y después ya pues efectivamente también van disminuyendo la cantidad de inmunoglobulinas, a veces desaparecen por completo y en otras ocasiones quedan parte de ellas en el plasma. Si volviera a entrar otra vez el virus en nuestro cuerpo, el periodo de latencia es muchísimo más pequeño. ¿Por qué? Porque ya tenemos linfocitos B memoria, que rápidamente, en cuestión de horas, ya no de días, comienzan a fabricar grandes cantidades de anticuerpos. En este caso son principalmente las inmunoglobulinas G, que se unen a ese virus, lo inmovilizan, ¿vale? Hacen que precipite o forman coágulos con él y entonces, pues finalmente desaparece esa infección. Bueno, ya para terminar, os voy a hablar de los tipos de inmunidad, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una inmunidad, es decir, cuando tenemos anticuerpos en nuestro cuerpo, los podemos haber adquirido de diferentes maneras, ¿vale? ¿Cómo he conseguido yo tener anticuerpos en mi sangre, por ejemplo? Bueno, pues puede ser porque lo tenga con memoria inmunológica, es decir, puede ocurrir que yo tenga anticuerpos, pero además tenga células memoria, linfocitos B memoria, o que tengan anticuerpos pero de manera temporal, porque no voy a generar linfocitos B memoria, ¿vale? Una de ellas es la que se llama la activa y la otra la pasiva. Vale, vamos a centrarnos en la pasiva. Por ejemplo, yo tengo anticuerpos, pero también voy a generar linfocitos de memoria. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues en este caso los caminos que se pueden tomar es que tengo el virus de verdad, ha entrado de verdad en mi cuerpo y entonces mis linfocitos B se han diferenciado en células plasmáticas y algunos han quedado como linfocitos B memoria. Es decir, he pasado la infección. ¿Qué otra manera? Por la vacunación. A mí me han metido un virus o parte de un virus, mi cuerpo se ha pensado que era el virus de verdad y entonces los macrófagos lo han fagocitado, se lo han presentado a los linfocitos T y B, he fabricado o los linfocitos B se han diferenciado en células plasmáticas y parte de ellos han quedado como linfocitos B memoria. No he tenido el virus como tal, ¿vale? Pero sí tengo memoria, he generado linfocitos B memoria. ¿De qué otra manera puedo tenerlo? A través de la placenta. No he tenido el virus, pero mi madre me ha pasado, cuando estaba en el útero de la madre, me ha pasado los anticuerpos a través de la sangre, ¿vale? A través de la placenta, y entonces en ese momento sí tengo anticuerpos. ¿Tengo linfocitos de memoria? No, porque mi madre me ha pasado directamente los anticuerpos, porque ella sí tenía esa enfermedad. Y otra forma es, sobre todo esto se suele hacer en aquellos virus que son muy peligrosos, pues lo que se hace es se le da a esa persona directamente anticuerpos, ¿vale?
cuando tenemos miedo de que nuestro cuerpo sea incapaz de fabricar anticuerpos con la suficiente velocidad, entonces se administran la sueroterapia, ¿vale? Que es la administración de anticuerpos directamente en el cuerpo de esa persona infectada. No me va a generar células memoria y evidentemente si no me vacuno, pues la próxima vez que se vuelva a presentar el virus, pues tendría el mismo problema. Aunque es verdad que si ya he tenido el virus, ya lo tendría de forma natural, ¿vale? Y ya está, bueno, os dejo unas definiciones aquí y con esto pues valdría.